Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de la obra Justicia Constitucional Electoral, repensar la democracia desde sus desafíos. Hoy tenemos el honor de que nos acompañen para presentar esta obra el doctor Jaime Arturo Verdín Pérez, a quien le damos la bienvenida, también autor de la obra, el magistrado Luis Espíndola Morales, de Sala Regional Especializada. Bienvenido, magistrado. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Y la maestra Alejandra Tello Mendoza. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. La participación la haremos en el siguiente orden. En primer lugar, hablará el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. A continuación, el magistrado Luis Espíndola, la maestra Alejandra Tello Mendoza y culminará la presentación el doctor Jaime Arturo Verdín. Posteriormente haremos, la participación será hasta por 10 minutos y posteriormente haremos un intercambio de opiniones entre ustedes, entre quienes presentan la obra, para a continuación escuchar al público las preguntas o comentarios que tengan al respecto. Y dicho esto, me permito en primer lugar presentar al magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana y doctor en Derechos y Libertades Constitucionalmente Reconocidos con mención cum laude por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha cursado diversos posgrados y se ha desempeñado por más de 25 años en distintos puestos en la carrera judicial electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue nombrado como magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en noviembre de 2016. Bienvenido, magistrado, y tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias, querida Wendy. Para mí es un gran honor siempre estar en la Escuela Judicial Electoral, una escuela que hemos construido todos nosotros todos los días y que sin duda hoy día es un punto de referencia para los estudios de Derecho Electoral. Yo ya no diría que de México, eso evidentemente, sino de, al menos, vamos a decirlo, de América y también de Iberoamérica, diría yo. En fin, es un gran gusto estar aquí para presentar una obra de temas de justicia constitucional electoral, con temas que me parecen importantes. Antes que otra cosa, quiero felicitar a los señores coordinadores, a Jaime Arturo Verdín Pérez, por supuesto a Juan Rivera Hernández, por la iniciativa de generar esta obra. Hoy día en México se necesita crear cultura electoral, crear cultura jurídica en torno a los temas fundamentales, debatir las cosas que están cambiando. A ver, creo que no es para nadie, y en ese contexto debe entenderse, una sorpresa pensar que viene una reforma electoral. Todos lo sabemos, las reformas electorales siempre vienen. Acabamos de vivir en este sexenio al menos una, ¿no? El llamado Plan B. Lo que pasa es que se anuló, es la primera vez que se anula una reforma electoral. En sexenios anteriores, por ejemplo, en el anterior hubo una reforma electoral. En sexenios anteriores al menos ha habido siempre una gran reforma electoral. Y siempre empieza, o siempre había empezado, salvo el caso de este sexenio, de una reforma electoral inminente. Muy probablemente pase eso el próximo sexenio. Si es así, tenemos que estar reflexionando todos al mismo tiempo, todos los que nos gusta el tema jurídico electoral, en torno a los cambios que el sistema merita, que por cierto son muchos. El sistema electoral ya hace tiempo que dio de sí, ya hace tiempo que requiera algo más que pues vamos a decirle una chaineadita. Se necesita más bien ya una cirugía importante. Ahora, el repensar estos temas
me parece de la mayor trascendencia, en tanto que, primero, y por eso me parece que todo el mundo tiene que leer este libro, es un libro trascendente por la calidad académica de sus coordinadores. Jaime Arturo Verdín Pérez es doctor en Derecho por la UNAM y realizó una estancia de investigación en jurídicas para profundizar en el cumplimiento de sentencias internacionales y la reparación integral de las víctimas. Juan Rivera Hernández es candidato a doctor en Derecho y tiene amplia experiencia como investigador. Ambos han trabajado académicamente temas concernientes a derecho procesal constitucional bajo la tutela del doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Además, por la calidad y variedad académica de sus 21 autores. Entre ellos se encuentran académicos especializados, jueces, funcionarios, exfuncionarios, currículas más que acreditados para tratar los temas que se abordan. Voy a leer el nombre de los autores porque yo creo que es necesario darles el mérito correspondiente a cada uno. Bueno, por supuesto, los coordinadores, Jaime Arturo Verdín Pérez, bueno, Fabiola Martínez Ramírez, Francisco José de Andrea Sánchez, Luisa Espíndola Morales, Cristiana Viridiana Álvarez González, Saúl Pérez Trinidad, José Luis Belmont Lugo, Carlos Rubén Eguiarte Morales, Rosa Marta Gómez Cervantes, Carla Isabel Olvera Moreno, María Pérez Cepeda, René Casoluengo, César Bernal, Daniel Dorantes, Bárbara Estefanía Ramírez, Alfonso Herrera, Alina del Carmen Netel, Juan Antonio Palomares, Juan Rivera, Claudia Méndez, José Eugenio Plasencia. La pluralidad de perfiles permite contar con una perspectiva multidimensional, eso es lo que se evidencia. Además, contribuye a los estudios de una rama jurídica, particularmente la procesal constitucional, tratándose de temas electorales, donde tendrán que hacerse muchas preguntas en torno a una reforma electoral futura, pero inminente en alguna medida. La fuerza normativa de la Constitución es una idea que un tanto joven para el constitucionalismo latinoamericano. Yo le digo a mis alumnos que la Constitución no es un libro. La Constitución es muchas cosas. Por supuesto, una norma superior, también es un sistema y sin duda también es una función. La función constituyente que llevan a cabo los jueces constitucionales. En fin, el derecho procesal como constitucional en México es una rama realmente joven, no tiene ni 50 años de existir. Yo no llevé derecho procesal constitucional en la escuela, a mí lo que me dieron fue amparo. Tuve un gran profesor de amparo que afortunadamente no se conformaba con darme amparo. Y entonces él lo que me decía era, ahora vamos a ver lo que en Italia están haciendo, pero en México en esa época solo se daba amparo. Este libro contribuye a cimentar y a seguir trabajando el derecho procesal constitucional en nuestro país, al tratar sobre temas actuales y relevantes. Por supuesto, este libro es importante porque en la actualidad es imposible hablar de democracia sin pensar en la protección de los derechos humanos. A ver, esto es evidente. También le digo yo a mis alumnos constantemente, y es algo que me gusta reiterar, democracia no solamente es elecciones, democracia no solamente son urnas, democracia no solamente es voto, democracia son derechos humanos y Estado de Derecho. No son países democráticos aquellos países donde no hay respeto irrestricto al Estado de Derecho y protección a los derechos humanos, comenzando con los derechos de las minorías. Esto nadie debe estar sorprendido. A ver, el concepto moderno de democracia, particularmente en Latinoamérica, se encuentra definido también en la Carta Americana sobre los temas de democracia. En fin. El libro no solamente aborda conceptos básicos para la democracia como la naturaleza y legitimidad del poder y la independencia judicial, un tema que es especialmente importante ante la muy mala idea, lo sigo diciendo, ya lo dije en chiquito, lo digo en privado, lo digo cada vez que sale al tema, de que haya elecciones para elegir a los
magistrados electorales y a los demás jueces. Es una muy mala idea que atenta contra la independencia judicial o que al menos potencialmente de manera contingente puede ser contraria a la independencia judicial. En el mismo sentido, recorre el contenido de diversos derechos humanos como igualdad, libertad de expresión, derecho al voto y defiende que no tiene sentido sin un régimen democrático que los respalde. Es decir, derechos humanos y democracia son una unidad. No hay democracia sin derechos humanos y los derechos humanos solo pueden existir y permanecer en democracia según lo que hasta ahorita el liberalismo, digamos, contemporáneo occidental ha demostrado. Es decir, puede ser, esto es un dicho que se ha dicho por prácticamente todos los estudiosos de la democracia, que la democracia no sea un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que hemos encontrado hasta el momento. Es decir, es el único sistema que garantiza que haya una salida incluso a los peores embates que nuestra naturaleza humana lleva a tener. Ahora, ¿por qué aborda retos actuales y futuros de la democracia del siglo XXI? Esto es algo súper importante, es un libro moderno. El libro lo mismo ofrece una mirada en retrospectiva a los acontecimientos de 2000 y de 2006, que a lo que sucedió en el COVID, que al futuro que nos espera considerando la democracia como un derecho humano. Yo añoro, deseo, avisoro que haya en una próxima reforma electoral una visión democrática donde ya no se trate solo de garantizar que el voto cuente, sino donde se garanticen los derechos humanos de todas las personas en torno a la democracia y en torno al ejercicio vigoroso y real de los derechos, con una representación digna y efectiva de todos los grupos en situación de desventaja. No estoy diciendo nada que no se haya evidenciado en las sentencias de la Sala Superior. Y por supuesto, porque se tratan temas importantes de contencioso constitucional. El libro incluye artículos que dan cuenta sobre temas imprescindibles en la jurisdicción, como razonamiento probatorio en el PES. Este tema es muy interesante, a mí me divierte mucho, lo reconozco, no sé si esto es un gusto culposo, porque desde que era yo secretario me gustaba, pero todo el mundo me veía raro cuando lo decía. A mí me encantan los casos de derecho probatorio. Lo disfruto amplísimamente. Cuando llega un caso donde hay que demostrar los hechos específicamente y analizar las constancias y las pruebas, lo disfruto muchísimo. Pero siempre que lo digo todo el mundo me voltea a ver como diciendo, sabíamos que era el nerd electoral y judicial que todos lo conocemos. La verdad es que el tema probatorio es indispensable, tiene que cambiar el sistema de derecho probatorio, no solo en el PES, sino en todos los medios de impugnación en materia electoral. Es ridículo y quizá inconstitucional la manera en la cual se rinden las testimoniales, las periciales, la confesional en materia electoral. Sobra decirlo, lo digo así de claro. Tiene que repensarse todo el derecho probatorio en la materia. De igual forma, se ocupa de analizar las garantías jurisdiccionales de los derechos político-electorales y caracterizándolos como verdaderos derechos humanos. Y aquí viene el tema fundamental, ¿no? Que es cómo analizar las garantías jurisdiccionales si no es a la luz de los derechos electorales, ya viéndolo como un crisol de derechos y no solamente votar, ser votado y afiliarse, ¿de acuerdo? Donde han sido los derechos, todos los derechos de todas las personas en el ejercicio específico de los derechos democráticos los que tienen que ampararse, ¿no? Bueno, y esto a la luz del sistema internacional. Y por eso también el libro es bueno, porque tiene una mirada internacional. En fin, es un libro propositivo que en la medida de lo posible ofrece respuestas, soluciones y sugerencias. Nuevamente felicito a los coordinadores, felicito a los autores, felicito a todos los que hicieron posible esta edición y felicito cordialmente también a don Eduardo Ferrer MacGregor, ya que editaron este libro en una de las bibliotecas más importantes que tiene este país, probablemente la más importante de derecho procesal constitucional que tiene este país, que es justamente la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional.
constitucional. En fin, yo dejaría aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado de la Mata. Nos deja, ¿no? Nos pone sobre la mesa importantes cuestiones para la reflexión y para el debate posterior. El libro nos invita a repensar la democracia. Yo creo que las mediciones también que se han ido haciendo principalmente en América Latina, con relación a la satisfacción que tiene la ciudadanía con la democracia, nos invita también a ello. El principio democrático se incorporó de manera tardía al constitucionalismo y se ha venido transformando hasta el día de hoy, y pues hoy nos presenta nuevos desafíos que habremos de atender y que se pondrán aquí a discusión en este panel. A continuación, vamos a escuchar al magistrado Luis Espíndola Morales. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río, especialista en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha y maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Ha cursado el máster en Derechos Fundamentales y distintos diplomados en materia de igualdad, de Derecho Electoral y diplomados también en Derecho Constitucional. Su actividad profesional en el Poder Judicial de la Federación inició como profesional operativo, secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta de Sala Regional Toluca. Actualmente es magistrado presidente de Sala Especializada. Bienvenido, magistrado, y tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor estar aquí en la Escuela Judicial y también compartir panel con grandes especialistas referentes de la materia, el magistrado Felipe de la Mata, por supuesto Ale Tello y la doctora Wendy Jarquín, y por supuesto pues nuestro coordinador de esta obra en la que fui invitado a participar, el doctor Jaime Verdín, en coparticipación con el doctor Juan Rivera, dos grandes amigos y referentes en la materia del derecho procesal constitucional, del cual estoy enormemente agradecido y honrado por la consideración de poder participar en una obra colectiva de tanta relevancia como lo es este producto editorial. Y como ya lo decía el señor magistrado Felipe de la Mata, pues tal vez la biblioteca de Derecho Procesal Constitucional de mayor referencia e importancia, no solamente en México, sino al menos en América Latina, por supuesto, qué es lo que ahora en este momento nos convoca, que tiene que ver con un libro de gran relevancia para la materia electoral que invita a la reflexión, a la crítica, a la toma de diversas aportaciones que se recogen en la obra, esta obra denominada Justicia Constitucional Electoral, repensar la democracia desde sus desafíos, con una presentación formidable del juez Eduardo Ferrer MacGregor y por supuesto un prólogo impecable del doctor Felipe de la Mata Pizaña, quien además de ser un excelente académico, pues es un gran constructor de instituciones. Hace 10 años se creó la Sala Especializada y el magistrado Felipe de la Mata, junto con el doctor Cliserio Coello y mi querida amiga Gabriela Villafuerte, fundaron esa institución en la que ahora me honro participar y que ahora cumplirá en los próximos meses 10 años de su creación. Estamos continuando ese legado que nos han dejado, y no solamente ese, sino esta escuela judicial que se ha fortalecido con todas las aportaciones del magistrado de la Mata y, por supuesto, qué decir de la Sala Superior con los criterios de relevancia en materia de pueblos, comunidades indígenas, en materia de protección de derechos humanos, control de convencionalidad, paridad de género, entre otras. Y muchos de esos temas son de los cuales se hace referencia, por supuesto, en este libro. Paridad de género, igualdad sustantiva, protección de minorías históricamente discriminadas. También tenemos los primeros, de acuerdo a lo que nos refiere el doctor Alfonso Herrera en esta aportación que también realiza,
pues hace un recorrido histórico de estas sentencias tan relevantes de la Sala Superior en materia, por ejemplo, del reconocimiento de la autonomía de pueblos y comunidades indígenas, de sus prácticas tradicionales, de sus procesos selectivos, de la garantía del derecho al voto de las personas privadas de su libertad, sin sentencia condenatoria, entre otros aspectos. Tenemos un anclaje importante de criterios en materia de derechos humanos, de democracia, de alternancia política, del modelo de comunicación política. Es así como el magistrado de la Mata ha referido que le llama mucho la atención, igual a mí, por supuesto, es apasionante el análisis de los asuntos que tienen un reto en materia probatoria. Para mí también lo es y lo ha sido en materia de comunicación política, que es lo que llevamos en la sala especializada y que también lo aborda la obra, en materia también de inclusión, de no discriminación, de línea jurisprudencial en materia probatoria, dicho sea de paso, que también aporta grandes aspectos, de procedimiento especial sancionador. Al menos 3 ensayos se abordan del procedimiento especial sancionador en esta obra, me parece que es de gran importancia. De independencia judicial, ya lo mencionaba el magistrado de la Mata, va a ser necesaria una reforma electoral, va a ser necesaria una reforma judicial, y también el libro hace referencia a algunos aspectos de reflexión, de repensar estos puntos, y me parece que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos que repensar si una reforma electoral, como dijo, yo coincido con el magistrado de la Mata, ya en muchos de los aspectos el sistema electoral ha dado de sí, como toda creación humana plasmada en las leyes electorales, pues requiere de un análisis, de una revisión, de una reflexión, de un ajuste, en su caso de reforma, ¿no? Pero siempre que reformas que fortalezcan nuestro sistema electoral, reformas que fortalezcan a las instituciones electorales, que permitan un mayor ejercicio de las libertades fundamentales, y en el caso de la reforma judicial, pues que garanticen pues, la independencia, la autonomía judicial, y todos esos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con mejorar la función judicial. Tenemos que pensar, por ejemplo, en aspectos que tienen que ver, más allá de la forma en cómo deberán elegirse los jueces y los magistrados, que ese sin duda es una propuesta tal vez que podría venir del Ejecutivo Federal o podría venir del Legislativo. No hemos reparado en pensar, o se ha dicho poco, o al menos yo he escuchado poco, pues la posibilidad de que el Poder Judicial tenga la facultad de iniciar leyes. El Ejecutivo y el Legislativo tienen la posibilidad de iniciar leyes, pero el Judicial no tiene esa posibilidad, al menos en la Constitución. Sí sucede en otros estados donde no solo el Poder Judicial tiene la posibilidad de iniciar leyes o reformas, propuestas de reformas constitucionales, sino también los órganos constitucionales autónomos. Me parece que algo del federalismo puede aportarnos a esto, y la necesidad de reflexionar de que no solo las propuestas de reformar a un poder distinto del poder que propone estas reformas, pues vengan del propio poder que necesita ser reformado. ¿Qué mejor que el Poder Judicial, que conoce sus problemas, que conoce sus necesidades, pueda, de manera especializada, técnica y objetiva, presentar sus propias iniciativas para reformarse? Lo contrario, o impedir esta circunstancia, sería tanto como someter un poder a otro, ¿no? En cuanto legislativamente estaríamos hablando, bueno, desde mi perspectiva, limitar esa posibilidad sería tanto como que un poder que no conoce de las funciones del otro poder se inmiscuya legislativamente a revisar aspectos que técnicamente le corresponden o le pudieran corresponder al Poder Judicial únicamente. Se habla también en temas judiciales y en temas de garantía de independencia judicial. Tendríamos que ponernos a pensar cuánto ha crecido el Poder Judicial, porque se habla de rezagos, se habla de temáticas relacionadas con estos aspectos y problemáticas que no solamente lo presenta el Poder Judicial o el Legislativo en las tantas iniciativas que no logran materializarse,
o ni siquiera discutirse en comisiones del propio Poder Legislativo o el Ejecutivo, donde la administración pública pues crece de manera muy lenta, ¿no? En el caso del Poder Judicial, tendríamos que ponernos, para una posible reforma, pensar qué garantías se pueden dar para que se pueda abatir el rezago que existe en los juzgados, ¿no? No solamente en el ámbito federal, sino en el ámbito local. Y para eso tendríamos que empezar con las estadísticas. México tiene un nivel, hablando de cuántos jueces o juezas hay por cada 100,000 habitantes, está por debajo de la media. Existe un rezago de, si no tenemos jueces o tenemos pocos jueces, pues evidentemente se genera un cuello de botella, ¿no? Creo que también tenemos que pensar en eso. Y me parece que también tenemos que pensar en la posibilidad de que el propio Poder Judicial, para garantizar esa independencia, pueda determinar sus propias formas, procedimientos y presupuesto, que de manera anual pues no deba ser reducido ni cuestionado sin un elemento objetivo que lo sustente en cuanto al ejercicio libre de su función. Entre otros aspectos, me parece que hay muchos, pero me parece que el debate se ha enfocado en cómo debemos elegir a los jueces. Yo creo que los problemas tienen que ser mayores, y el libro de alguna manera pone algunas claves sobre la garantía de la independencia judicial, sobre control de convencionalidad, qué decirlo, sobre justicia constitucional y sobre procesos electorales, y cómo las instituciones electorales estuvieron llevando los casos, los procesos electorales durante la pandemia. La obra nos aborda sobre temas de democracia y su visión integral, el derecho a defender la democracia como derecho fundamental, la actuación de las autoridades desde el concepto de democracia representativa, y también pues variantes sobre la necesidad de hacer nuevos pronunciamientos respecto a las relaciones entre poderes. La trascendencia de la democracia también es uno de los temas relevantes, transversales al libro, y su reafirmación como supravalor, como sistema de vida, y sobre la existencia de un sistema de reconocimiento de derechos humanos ligado indisolublemente a nuestro sistema democrático, y qué tanto la garantía efectiva de los derechos humanos impacta directamente en un sistema democrático, entre otros muchos temas que la obra aborda. Yo solamente quiero terminar felicitando a las y los coautores por estas grandes aportaciones, estas grandes ideas que pueden ser desde luego un insumo para que en el diálogo legislativo puedan de alguna manera ser retomadas, ser discutidas, ser valoradas, y quien dice que no puedan en algún momento materializarse en una iniciativa de ley o inclusive en una ley ya formalmente hablando. A ustedes muchas gracias por su atención, por su paciencia, por su consideración, y reitero el honor de estar aquí en esta gran institución. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues es importante también reflexionar sobre esa propuesta, ¿no?, de reforma constitucional sobre la elección de jueces y juezas en México. Es inverosímil, a mi parecer, que en lugar de estar posicionándonos por fortalecer el sistema de oposición, concurso-oposición de los órganos judiciales y que se legitimen a través de su propia profesionalización y argumentación, estemos hablando de una elección democrática directa. Pero bueno, a continuación voy a presentar a la maestra Alejandra Tello Mendoza. Ella es politóloga y administradora pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporáneas de la Universidad Carlos III de Madrid y la maestría en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral. Asimismo, es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido asesora en el Instituto Federal Electoral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesora de Ciencias Políticas en la UNAM y de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenida, maestra, y tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos.
Gracias, qué amable. Pues muy buenos días. Siempre es un verdadero honor, un placer compartir panel con mis queridos y admirados Felipe de la Mata, Wendy Jarquín, y en esta oportunidad también es un placer, un honor compartir el panel con el magistrado Luis Espíndola y con el autor, a quien felicito enormemente por esta coordinación del libro, a Jaime Arturo Verdín. Muchísimas gracias también por considerarme, a Gaby, a Bárbara, para estar aquí en esta presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, desde que tuve el libro en mis manos, de verdad, si ustedes lo abren, el índice resulta sumamente interesante. Coincido con el magistrado de la Mata y con el magistrado Luis Espíndola. Son temas que necesitamos discutir en el contexto de una futura reforma electoral. Es un abanico de temas que necesitamos justamente ponernos a discutir quienes nos dedicamos al derecho electoral. A mí me gustaría, sobre todo, destacar algunos artículos que me parecieron, bueno, todos, ¿verdad?, tienen aspectos bastante interesantes. Por cuestiones de tiempo voy a destacar algunos que particularmente me parecen relevantes. En primer lugar, quiero hablar del primer texto del autor, Jaime Arturo Verdín y Fabiola Martínez Ramírez, porque justo aquí se aborda una idea que, como ya lo mencionó el magistrado Felipe de la Mata, pareciera que es algo muy obvio, pero todavía nos cuesta trabajo socializar esto, y es el hecho de que la democracia y los derechos humanos son un binomio inseparable, ¿no? No puede haber democracia sin derechos humanos y derechos humanos sin democracia. Entonces, en este primer artículo, los autores, además de resaltar esto, nos proponen una idea muy interesante, que es visualizar a la democracia como un derecho fundamental. Y además, me gusta mucho, ¿no?, que resaltan no solamente la democracia como un derecho fundamental, sino el derecho a defender la democracia, a partir justamente de este caso que a mí me gusta mucho, López Lone versus Honduras, ¿no?, donde después del golpe de Estado en Honduras, los jueces constitucionales defendieron, ¿no?, se levantaron la voz en contra de este golpe de Estado. Entonces, me parece un acto muy valiente en que la Corte Interamericana justamente conceptualiza así, como el derecho a defender la democracia. Y bueno, lo dijeron los revolucionarios franceses desde 1789, ¿no?, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dijeron lo que dijo muy bien también el magistrado Felipe de la Mata: no puede una sociedad que no tenga garantía de los derechos humanos y división de poderes, no tiene constitución. Y me parece que después de tantos años de esta idea, todavía, insisto, es algo que todavía no socializamos adecuadamente. Y bueno, y déjenme les cuento también la idea de Olimpia de Gos, porque Olimpia de Gos, justamente en protesta de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, imagínense cómo se sintieron las mujeres de la Revolución Francesa. Las mujeres que vendían el pescado en los mercados de París fueron las primeras en apoyar la causa revolucionaria, fueron las primeras en tomar el Palacio de Versalles, y se dan cuenta que la revolución no las incluía, ¿no? Entonces Olimpia de Gos protesta y presenta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y ella abona una idea todavía mucho más revolucionaria de esta declaración, y es una sociedad que no tiene garantía de derechos humanos y que no tiene división de poderes, y además no hace las leyes por la mitad, al menos, de su población, no tiene constitución, ¿no? Ahí justamente resaltando la idea de que las mujeres, que eran más de la mitad de la población francesa, fueron dejadas fuera de la revolución. En fin, ese texto me parece muy importante y me trajo todas estas reflexiones. Otro texto que también recomiendo mucho y que desde que leí el índice dije tengo que leer este texto, es el de Saúl Pérez, porque nos habla sobre la necesidad de repensar la democracia desde el paradigma de Michel Foucault, ¿no? Como una apasionada en lo particular de la filosofía política, me pareció sumamente relevante que se introdujera un artículo con ese enfoque. Me gusta a mí mucho siempre que se hace un análisis así. Y bueno, si bien, tengo que confesar, no estoy tan de acuerdo con las conclusiones del autor, me parece, bueno, ¿por qué? Porque el autor
pues nos habla de la tecnología del poder y nos habla de cómo, a pesar de que ya no vivimos en en monarquías absolutistas, en la mayoría de los países que se suelen llamar democráticos, ¿verdad? Nos dice el autor que todavía tenemos una sofisticación de esas relaciones de subordinación y que siguen disciplinándonos, reprimiéndonos, ¿no? Entonces el autor desde la perspectiva de Foucault identifica cómo hay muchas asimetrías en las relaciones de poder entre los seres humanos, aún en la democracia. Entonces yo no concuerdo con el autor porque pareciera entonces que vivir en democracia es casi igual que vivir en una tiranía o en un autoritarismo. Ahí sí yo no estaría tan de acuerdo, pero me parece fundamental el enfoque del autor porque justamente nos permite, a mí me parece que esto nos falta mucho. Voy a citar una cita del autor, del mismo Foucault, que dice: la acción revolucionaria se define, por el contrario, como una conmoción simultánea de la conciencia y de la institución. Entonces, me parece que este es el mayor aporte del autor, porque nos hace ver que para lograr relaciones más igualitarias de poder, se requiere no solo cambiar las instituciones, sino cambiar las conciencias. Y entonces, por eso este artículo de Foucault me parece muy relevante, porque nos permite visibilizar y reconocer en qué lugares todavía hay una gran asimetría del poder. Y me parece que ese tipo de estudios se hacen de manera muy importante desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Más adelante, cuando les refiera el último artículo, voy a hablar de cómo el tribunal en sus sentencias realizan un análisis con un enfoque de justicia social. El tercer texto que quiero resaltar es el del magistrado Luis Espíndola y Cristina Viridiana Álvarez. Me parece muy resaltable, coincido con lo dicho aquí por ambos magistrados, Felipe Lamata y Luis Espíndola. Urge replantear, está agotado, en mi opinión, está agotado el modelo de comunicación política, no tenemos regulación en redes sociales, ha sido la jurisprudencia del tribunal que ha dado la racionalidad a la comunicación política de nuestros días, pero urge que el legislador realmente se ponga a pensar sobre cómo vamos a controlar o no las redes sociales. Hay las granjas de trolls, de bots, el sicariato digital. Híjole, obviamente los magistradas electorales se van a tener que enfrentar a los casos porque no hay regulación y por eso me parece que urge, ¿no? Pero coincido aquí con la postura de los autores en el sentido de que también se necesita replantear si las multas están funcionando para inhibir las malas prácticas en materia de comunicación política. Esto lo resaltan muy bien los autores y me gusta la propuesta que hacen de fortalecer la reparación integral del daño, que aquí quiero sí mencionar que ha sido justamente la Sala Regional Especializada, en su primera integración también, quienes fueron pioneros en las medidas de reparación integral del daño. Creo que tenemos que pensar en alternativas, a lo mejor no punitivistas, sino para generar otra dinámica en nuestro modelo electoral. También quiero resaltar el texto de Daniel Dorantes y Bárbara Ramírez, que hablan sobre la independencia judicial, un tema pues, que ya lo mencionaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Y me gusta mucho el enfoque que le dan, ¿no? Porque además de los mecanismos institucionales que necesitamos revisar para garantizar condiciones de independencia judicial, resaltan el tema que a mí me parece más relevante, que es el de la ética judicial. Entonces, si no tenemos jueces y juezas constitucionales éticos, muy difícilmente, aunque tengamos los mejores diseños, vamos a poder hacer frente a las presiones políticas, ¿no? Entonces, en estos días también el magistrado de la Mata lo ha dicho muy claro, no hay presiones sino presionados, ¿no? Entonces ahí se resalta la valentía que me parece fundamental de los jueces constitucionales deben de tener en un régimen democrático. Bueno, finalmente destaco el texto de Rosa Marta Gómez Cervantes, que habla justamente de uno de los paradigmas que a mí me parecen más relevantes del derecho electoral en la actualidad y justo de la actual integración de sala superior, porque habla de la democracia inclusiva. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que las personas deben de gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Generalmente cuando hablamos de derechos, siempre nos viene el binomio derechos y obligaciones, ¿no? Como que así nos enseñan en el derecho. Pero ¿por qué la Corte Interamericana habla de derechos y oportunidades?
¿Qué significan esas oportunidades? La Corte lo ha interpretado muy bien, por ejemplo, en el caso Castañeda Goodman y en el caso Yatama versus Nicaragua. En esos dos casos, ¿a qué se refiere la Corte Interamericana? Que no basta que los derechos políticos estén reconocidos en el marco legal, sino que lo importante hoy en día, ya pasamos muchísimos años buscando el reconocimiento formal de todas las personas en la ley. Recordemos que al principio los derechos las democracias fueron censitarias. Y Adam Przeworski, en este libro maravilloso que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?, nos dice que desde las primeras democracias que se hicieron en la primera ola democrática, pasaron más, vean esto, de 150 años para que reconociéramos el derecho universal. Mujeres, hombres, personas campesinas, de la clase obrera, etcétera. En fin, lo que les quiero decir aquí es que a mí me parece que el paradigma hoy ya no es entonces reconocer los derechos políticos, los derechos humanos en las leyes, en las constituciones, sino materializar, ¿no? Justamente ver, garantizar, tutelar que esos derechos se puedan ejercer efectivamente en la práctica. Por eso habla la Corte Interamericana de Oportunidades. Y por eso yo quiero resaltar el papel del Tribunal Electoral que ha tenido, por ejemplo, con el tema de las acciones afirmativas. No basta que aparentemente la Constitución es neutral, hablando del derecho a la igualdad y no discriminación, sino justamente han sido, a partir de los litigios estratégicos, de esta conversación constitucional que ha habido de personas de estos grupos en situación de vulnerabilidad con las magistraturas electorales, en las que se ha logrado materializar acciones afirmativas. Entonces, bueno, yo aquí dejaría mi participación, no sin antes felicitar de nuevo al autor, a los coordinadores y agradecer enormemente su atención y paciencia con una servidora. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Brillante su participación, como siempre nos acostumbra, ¿no? Puntualizó temas específicos y de gran trascendencia, culminando con la materialización de los derechos humanos, que es de las grandes asignaturas pendientes en cuanto al órgano legislativo de nuestro país. Y para pues ya cerrar con broche de oro esta participación y a continuación poder pasar al debate entre nuestros presentadores, presentadora y el público, pues me permito presentar al doctor Jaime Arturo Verdín Pérez. Él es doctor en Derecho con mención honorífica por el posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis denominada Derechos Político-Electorales en la Convención Americana de Derechos Humanos hacia la consolidación de una democracia participativa en un sistema de derechos humanos. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Vizcaya de las Américas, licenciado en Derecho por la Universidad de Lálica, es investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y ha sido ponente en diversos congresos y seminarios académicos en materia constitucional, electoral y de derechos humanos, coordinador de distintas obras colectivas, entre ellas la obra que hoy se presenta, y actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenido, doctor, gracias por permitirnos presentar esta obra tan importante para la academia y para el mundo, no solo electoral, sino también el mundo jurídico y constitucional. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, doctora Wendy. Inicialmente agradecer a la Escuela Judicial esta oportunidad para presentar una obra que representó un esfuerzo importante para el doctor Juan Rivera y para un servidor. Comentarles un poco la historia de cómo nace esta obra, parte de una idea. Ambas personas, como lo decía el magistrado Felipe, pues tenemos el interés en la materia procesal constitucional y también en la electoral. Platicábamos y decíamos que podría ser importante que coordináramos esfuerzos para generar la obra que por fin el día de hoy estamos presentando ante todos y todas ustedes. El proceso fue complejo, nos tomó por mitad de pandemia. Primero aclarar, la pandemia no ha concluido, pero digamos las actividades regresaron en una época reciente a una aparente o a una nueva normalidad. Invitamos a una serie de personas que consideramos nosotros valiosas para materializar esta obra, entre ellas
pues me acompañan aquí el magistrado Luis, también de Casas el doctor Alfonso, tenemos participación de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, investigadores de diversas instituciones, lo cual agradecemos su participación. Fueron en total 21 personas las que nutrieron esta obra, 8 de ellas son mujeres. Penosamente no logramos una igualdad, un equilibrio por diversas situaciones y la obra transitó en ese periodo por diversas dificultades, entre otras el tema de los tiempos, los compromisos, una vez que se fueron recibiendo las diversas colaboraciones con las propias dictaminaciones, que de pronto nos proponían una serie de cambios y esto representaba evidentemente para las personas autoras un replanteamiento, una remodificación de sus trabajos, los cuales al final del día concluyeron en este libro que estamos invitando a todas y a todos que lean. Justicia Constitucional Electoral, repensar la democracia desde sus desafíos, tiene la intención de provocar en las personas lectoras una idea distinta a lo que ordinariamente conocemos. Pareciera que vamos de lo general a lo particular o viceversa, dependiendo de quién lea y cómo interprete la obra. Pareciera, como lo han dicho quienes me antecedieron en la voz, que hoy por hoy pensar en la democracia y en los derechos humanos nos resulta algo simple, sencillo, pero regresémonos poco en el tiempo, hace un lustro o una década no se contemplaba de esa manera, ha sido algo paulatino, algo que nos ha invitado a todas y a todos a reflexionar. Nos encontramos justamente en medio de un proceso a través del cual todos tenemos que identificar a la democracia como una forma de vida, como un modelo a seguir, como un bien jurídico a tutelar, que de pronto lo dejamos de lado y pareciera que se trata solamente de ese derecho de votar y ser votado, este derecho de participación, este derecho de ejercicio del sufragio, que puede o no agotarse al depositar la boleta en la urna, pero que justamente desde la óptica que nosotros intentamos darles ver que a partir de este depósito nace una obligación de las personas que han sido elegidas para representarnos y que, por supuesto, la rendición de cuentas debe ser un aspecto fundamental en este modelo democrático. Hay colaboradoras y colaboradores que pusieron su empeño importante desde distintas ópticas. La obra la dividimos en 4 apartados diversos. Uno de ellos contempla 4 colaboraciones, el primero, el segundo, 5 colaboraciones, el tercero, 7 colaboraciones y en el último de los apartados hay una. Esta última colaboración tiene que ver justamente con los temas de pandemia, el cómo no puede verse ni suspendido ni restringidos los derechos por virtud de una situación de la magnitud que hemos vivido. La obra intenta provocarnos, decía yo, a que la leamos, a que pensemos cómo hemos venido actuando, cómo nos gustaría actuar, qué papel juegan las instituciones, qué papel juegan los operadores políticos, qué papel jugamos los ciudadanos. Esta triada debe estar presente en cada una de las tomas de decisiones. La participación es algo fundamental y debemos de ser conscientes que dicha participación no puede agotarse el día de la jornada electoral, sino que debe de ser constante, que debe ser activa, que debe de provocar a las autoridades en el buen sentido para que se puedan proteger, salvaguardar, respetar los derechos humanos de todas las personas. Coincido con la maestra Alejandra cuando hablamos de estos grupos minoritarios en apariencia, pero en realidad mayoritarios en estricto sentido,
el cómo alzar la voz ha permitido que los derechos humanos, los derechos político-electorales, principalmente de las mujeres, hayan sido reconocidos, tengan eficacia. Prueba de ello es que hoy por hoy nos enfrentamos a un proceso electoral en donde la mayoría de las personas que buscan la presidencia de la República son mujeres. Llegaremos a la normalidad, decía la doctora Fabiola atinadamente, cuando todas las personas que participen sean mujeres. ¿Por qué? Porque hemos normalizado el hecho de que todos los participantes inicialmente eran hombres y no ocurría absolutamente nada. Fuimos teniendo importantes sentencias desde el Tribunal Electoral en donde se comenzó a hablar de las cuotas de género, de la paridad de género, pero ¿por qué no pensar en invertir la fórmula? ¿Por qué no pensar en que sea justamente una contienda entre personas del mismo sexo para que eventualmente logremos esa posibilidad? Eventualmente en una fórmula pudiéramos justo pensar en ello, ¿no? Si queremos que haya la misma cantidad de mujeres gobernando que de hombres gobernando, pues eventualmente una fórmula aparentemente sencilla sería el hecho de que pues, la competencia fuera entre personas con dichas condiciones y características. Esta obra que publica la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, nos gustaría que se convirtiera en un referente. ¿En un referente para qué? Para que las personas que buscan adentrarse o que están ya dentro de estos temas de justicia constitucional electoral puedan tener una orientación, tal vez de manera inicial. ¿Por qué no? Que puedan surgirles dudas respecto a lo que se está planteando aquí. Esto daría un importante tránsito a través de un diálogo y esto justamente le daría el valor que nosotros estamos buscando al poner ante ustedes este producto científico que, insisto, llevó un tiempo prepararlo, perfeccionarlo y finalmente que haya sido publicado. Agradezco, por supuesto, al doctor Eduardo Ferrer MacGregor la oportunidad de que fuera así en esta importante colección de la Biblioteca Porrúa y también agradezco al doctor Felipe de la Mata que haya tenido bien prologarnos esta obra, lo cual nos da sin duda un respaldo importante para quienes colaboramos en ello, ya sea coordinando, enviando nuestros textos y también quienes estuvieron dentro de todo este proceso de formación. No me resta más que invitarles a todas y todos a que consulten la obra, a que la lean, a que puedan mandar también sugerencias respecto de lo que a juicio de ustedes pudo haber hecho falta en este volumen, para que con posterioridad, alguna ocasión ya nos habían dejado una breve tarea en la sala especializada, que pudiéramos hablar e incluir, ¿por qué no?, los temas de los pueblos y comunidades indígenas, pero de una manera específica. Agradezco de nueva cuenta a la doctora Gabriela, al magistrado Felipe, al magistrado Luis, a la doctora Wendy, a la maestra Alejandra por esta oportunidad y agradezco también a las personas que se encuentran presentes en este auditorio y a quienes nos están siguiendo en las redes sociales interesados en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Verdín. Ahora, pues, a continuación, toca el turno del público presente para escuchar sus preguntas, comentarios, inquietudes generadas a raíz de lo que se ha presentado anteriormente. Por acá, doctor, tiene una pregunta, por favor. Gracias, Perito. Muchas gracias, buen día. Una pregunta a los asistentes, ahorita que se está hablando de los desafíos de la justicia y la democracia y que se ha hecho referencia pues a las sentencias de la Corte Interamericana. Esta semana pues se dio la noticia de que pues el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, preocupada en su parecer,
sobre la situación de arraigo y prevención, la situación de prisión preventiva, hizo un comunicado en el cual, según dicen textualmente, preocupa también que la Suprema Corte de Justicia decline su función de máximo tribunal del Estado mexicano en favor de una instancia regional de impartición de justicia, donde sus jueces representan los intereses de gobiernos extranjeros y de la OEA. Esto es, como que pareciera que no están de acuerdo con que se acepte la jurisdicción interamericana, y lamentablemente en el ámbito latinoamericano pues ya tuvimos las renuncias de Venezuela y de Trinidad y Tobago. Entonces, ¿cuál sería la postura de ustedes frente pues, a estos desafíos de nuevas posturas, de que pareciera que pues, estamos renunciando a lo que sería la protección interamericana de los derechos humanos? Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Parra. ¿Quién quiere contestar? Doctor de la Mata, magistrado. Yo pienso, doctor Pérez Parra, que ese debate ya se encuentra superado en el caso mexicano. Ya es jurisprudencia de la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta obligatoria cuando el Estado mexicano sea parte, punto, obligatoria. Y la segunda cuestión es que también cuando el Estado mexicano no sea parte puede resultar obligatoria si resulta aplicable. Entonces, esa discusión ya se encuentra superada. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Sí, magistrado. Gracias, doctora. Bueno, coincido plenamente con lo que el magistrado de la Mata ya ha referido, creo que ya es un tema zanjado. Yo nada más agregaría que además, pues México reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1998. Entonces, pues, México tiene reconocida la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Para poder hacer lo contrario, renunciar a ello, pues tendría que denunciar, ¿no? Y llevar a cabo el procedimiento internacional, como en su caso lo han hecho otros países, ¿no? Pero se pueden discutir las sentencias, pero se tienen que acatar, ¿no? Se pueden reflexionar, se pueden hacer foros, pero las sentencias se tienen que acatar. Y como lo decía el magistrado Felipe de la Mata, cuando las sentencias de la Corte Interamericana en los que el Estado mexicano haya sido parte establecen diversas obligaciones derivadas de sus sentencias, pues son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Son cosa juzgada, ¿no? En el caso mexicano, cuando México fue parte, y son cosa interpretada, porque no debemos perder de vista que la Corte Interamericana es la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y al ser, cuando el Estado mexicano no es parte, son cosa interpretada, y como lo decía el magistrado Felipe de la Mata, resultan orientadoras para el Estado mexicano, porque lo que se busca en las sentencias de la Corte Interamericana es la construcción de un lenguaje común en materia de derechos humanos, sobre la naturaleza, contenido, finalidad, alcances y garantía, entre otros, protección de los derechos humanos en toda la región interamericana. Esto, gracias. Sí, maestra Alejandra Tellas. Gracias. Sí, coincido ampliamente con lo que se ha dicho. Ya tenemos una jurisprudencia que obliga, y preocupante sería, doctor, justamente ello, ¿no? Que el Estado mexicano pensara en denunciar la competencia de la Corte. Yo creo que en su momento, cuando tuvimos la oportunidad de hacer importantes reservas, lo vimos como algo valioso, trascendente, y simple y llanamente nos adherimos a esa competencia. Cuando el doctor Sergio García Ramírez anunciaba que el Estado mexicano la había aceptado, pues evidentemente fue un motivo de júbilo. Hoy por hoy, si pensamos en que la protección de los derechos humanos la hemos visto como algo ya natural, pues evidentemente si pensamos en que hubiera una regresión, sería complicado para todos los integrantes de esta nación, y yo creo que las autoridades del país podrán o no estar de acuerdo con lo que se resuelve, pero justamente fue voluntaria esa
adhesión y no pasar por alto el hecho de que ningún país puede hacer referencia a su legislación interna para dejar de cumplir con la internacional, que dicho sea de paso, de conformidad con lo que la propia Corte Mexicana ha dicho, forma parte de este bloque de constitucionalidad o de regularidad constitucional, es decir, también es fuente interna y tenemos que adherirnos a ella. Les cuento. Muy breve, pero me parece que hay aquí un debate, una tensión bien importante, ¿no? En el mundo, la discusión entre el soberanismo y el derecho internacional de los derechos humanos, el internacionalismo, que me parece que es sobre todo una guerra de narrativas, una guerra ideológica, y me parece que por eso es que tenemos que discutir este tipo de temas, porque se trata de deslegitimar, ¿no?, el papel de los jueces constitucionales, el papel de las cortes constitucionales, el papel del derecho convencional. Se está tratando de deslegitimar desde ciertas narrativas, ¿no? Entonces, por eso hay que, me parece, fortalecer la socialización de que pues, el derecho internacional de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad, tal como ya lo explicaron aquí, ayuda justamente a fortalecer pues, los derechos humanos de las personas en todas sus aristas, ¿no? No solamente para defender los derechos individuales de una clase privilegiada, que es como por donde se ataca. Entonces tenemos que socializar el discurso de que esto también fortalece a grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, como lo ha hecho el Tribunal Electoral, ¿no? Y quiero también decir que justo en el libro viene un artículo de Alfonso Herrera que habla de esto, ¿no?, de la importancia del control de convencionalidad en la materia electoral. Muchísimas gracias. Solo quisiera poner la acotación que a 2 años o más de las sentencias en contra de México, las 2 últimas sentencias, México no ha cumplido y entonces no hay que estar tampoco dando vueltas si en la teoría, en la práctica no se han cumplido 2 sentencias y no hay voluntad de cumplirla, y eso es lo que nos tendría que importar en el país. Bueno, dicho eso, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy, agradecer a nuestros presentadores, a nuestra presentadora, invitarlos a leer, a reflexionar sobre la obra y pues ojalá podamos contar nuevamente con el doctor Jaime Verdín en próximos eventos, con el magistrado Espíndola, magistrado La Mata, maestra Tello. Muchas gracias a quienes nos han acompañado y les invitamos a las próximas actividades de la Escuela Judicial Electoral.